Algo con R sigue el camino, en el camino a las elecciones de octubre, porque en estos meses seguirán pasando cosas de acá a que las urnas hablen nuevamente. Javier Milei busca seducir gobernadores con la billetera. La justicia revocó el fallo que le permitía a Cristina Kirchner votar en las elecciones de octubre y se planean cacerolazos para el horario de la cadena nacional del presidente. Así que para hablar un poco de todo eso, estamos en comunicación con Mara Ruiz Malek. Ella es licenciada en Economía, fue ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y directora de Recursos de la Seguridad Social en AFIP. Actualmente trabaja en la unidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Muy buenas tardes, Mara. Micaela te saluda de este lado. Hola, Micaela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mara, el gobierno transfirió el día de hoy, o en estos días, 12.500 millones de pesos a 4 gobernadores. En este caso fue al chaqueño Leandro Sadero, al entrerriano Rogelio Frigeiro, al misionero Hugo Pascualca y al santafesino Maximiliano Puyaro. Ahora, nos gustaría entender, o tal vez no con estos gobernadores específicamente, pero sí con el resto, ¿cómo es la relación de Axel Kicillof con los gobernadores? No, la verdad que, la provincia de Buenos Aires viene defendiendo un esquema federal. Hace mucho tiene un reclamo muy importante, que es que la provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene muchos problemas, porque tiene muchos problemas estructuralmente, tiene mucha población, y sin embargo aporta casi el 40% de todo, de la recaudación, de la producción, en términos de producción industrial el 50%, pero recibe de todos los recursos en total un 7% de lo que se recauda. Parte se lo lleva al Tesoro y parte se divide en la coparticipación y parte va a la Ciudad de Buenos Aires. Aún así, la provincia viene defendiendo, que primero que el Estado Nacional no abandone las funciones que son del Estado Nacional, o sea, rutas nacionales, una bandera común a todos los gobernadores, que están abandonadas sin mantenimiento, pese a que el Estado Nacional recauda un impuesto específico para su mantención, como es el de los combustibles. Salud, educación, no nos olvidemos que el gobierno nacional le tocó el bolsillo a todos los maestros de todo el país, eliminando un componente del salario del que se hacía cargo el gobierno nacional, justamente por conflictos que hubo en los 90, donde se había terminado de traspasar la educación a las provincias sin los recursos correspondientes. En reconocimiento de eso, ¿se acuerdan la carpa? Bueno, no sé si se acuerdan, porque algunos eran más jóvenes, pero en los 90 hubo una carpa blanca frente al Congreso, los docentes hacían ayuno, iban los futbolistas a jugar la pelota, iban los artistas a hacer recitales, y finalmente de eso salió un refuerzo salarial del cual se hacía cargo la Nación, que se pagó ininterrumpidamente de 2013 en adelante, antes con algunas bajas y altas, y Milei lo suspendió. Hay un montón de agendas comunes de los gobernadores, y además Axel ha siempre respondido a las necesidades de otras provincias, sabiendo que Buenos Aires, a pesar de todas las dificultades que tiene, también es muy grande, y muchas veces tiene recursos que por ahí puede brindar. No sé, se ayudó a los incendios en el Bolsón, se ayudó a los incendios en Córdoba, se mandaron los patrulleros que están en reserva, cuando vos siempre tenés como una reserva de cosas para emergencias, y efectivos de reserva cuando fue la escalada de violencia con el narcotráfico en Santa Fe. Creo que el gobernador en ese sentido, y ahí sí no hace tanta distinción de partido político, cuando alguna provincia necesita ayuda, la pone. Ahora, la verdad es que necesitaríamos que los gobernadores se pongan de acuerdo en o criticás a Milei y le exigís lo que corresponde, o le bancás las políticas con tus diputados y senadores en el Congreso, porque las dos cosas es un poco raro, que es lo que vienen haciendo por algunos de estos gobernadores que recibieron fondos. Pero bueno, digamos, él tiene una mirada muy, muy federal en este sentido, donde además él cree que los problemas de desigualdad en provincias se tienen que solucionar con las provincias sobre la mesa. Mara, mencionaste a los docentes y hay una denuncia que están llevando a cabo alrededor de 10.000 docentes de la provincia de Buenos Aires porque justamente están recibiendo como registros para descontarle los días de paro. ¿Qué me puedes comentar de eso? Mira, la verdad es que hasta ahora las paritarias docentes fueron todas cerradas con votaciones a favor.
con lo cual los días de es una atribución de los estados descontar o no los días de paro. Eso se suele jugar, como ministra de Trabajo te digo, se suele jugar en una mesa de negociación, si descuentan o no, y cuando vos tenés cerrada una paritaria, como es lo que pasó el gobierno, igual se hace un paro, es como medio contraproducente, y puede haber descuentos, o puede haber descuentos también por paros que no fueron correctamente anunciados, ese tipo de cosas. Así que, de cualquier forma, no tengo registro de que este mes, por ejemplo, haya habido descuentos por paros de día docentes. En general, eso se trata con muchísima delicadeza porque el paro es una herramienta legítima y en general se intenta no interrumpir y se han devuelto incluso días de paro de gobiernos anteriores, o hay discusiones por paros muy largos. Se descontaron días y realmente fue muy doloroso para el bolsillo de los trabajadores, pero bueno, también el paro es una medida que hay que tomar cuando tiene, hay que ser responsable con el paro. Es una medida muy fuerte y es la mayor herramienta. Yo soy muy defensora además del paro y de las medidas extremas del paro, de que el paro no es solamente no ir a trabajar, también puede incluir una movilización, también puede incluir algún tipo de manifestación, y eso es parte de la huelga y está muy bien. Pero bueno, también es justamente tu herramienta más fuerte. Hay que usarla muy responsablemente. Perfecto. Que, bueno, digamos, esa es la situación. Pero no tengo registro de que, tampoco yo no sigo siendo ministra, pero no tengo registro de que este mes haya habido paros, básicamente. Claro. El último paro que tengo recordado es de la paritaria anterior. Sí, la demanda, por lo menos lo que figuraba, lo que circulaba era, ya te confirmo, del mes de agosto, o sea, de comienzos de agosto, así que seguramente habrá sido por algún paro del mes de julio. Pero volviendo por ahí a lo que más nos interesaba, que es hacer un poco de análisis de las elecciones y de lo que viene pasando post elecciones, afirmaste en un hilo de tweet que en la provincia hay 593 obras en ejecución, y bueno, teniendo en cuenta que Axel es gobernador desde 2019, ¿cuáles crees vos que son las dificultades en particular que tiene la provincia de Buenos Aires? Mira, podemos estar, no sé hasta qué hora tenés, pero podemos estar mucho tiempo. La provincia de Buenos Aires tiene muchas dificultades. Es más, te voy a decir algo más. No solamente se trata de la obra nueva. Axel siempre dice que él necesita un ministerio del mantenimiento, porque muchas veces te pasa que lo más vistoso es inaugurar, por ejemplo, una escuela. Obvio que eso es re vistoso, cortás una cinta, re lindo, los chicos aplauden, están todos contentos. Pero a veces tan importante como eso es, no sé, arreglar una escuela que quizás se inauguró hace 5 años y tiene algún problema. Reparar, no sé, o equipar algún hospital con alguna tecnología nueva. Entonces son infinitas las necesidades, sobre todo de nuevo, porque este problema que tiene la provincia, hay que, digamos, uno puede decir muchas cosas de todos los gobiernos que han pasado por la provincia, pero hay algo que es común y que no depende exclusivamente de los gobernadores, y es que, bueno, desde los 80 no hemos podido resolver esta situación de que Buenos Aires aporta mucho más de lo que recibe, siendo que, eso no sería un problema si fuera una provincia rica, pero siendo que tiene un montón de dificultades. Entonces hay que hacer un montón de obra estructural que no siempre se ve. Digamos, en esta gobernación se recuperaron las obras del Salado, para quien vive en la provincia va a entender a lo que me refiero, que tiene que ver con recuperar tierras para que se vuelvan productivas, para evitar inundaciones. Lo mismo con la cuenca del río Luján, lo mismo con la cuenca del río Reconquista, todas obras que se retomaron, que habían quedado medio abandonadas el gobierno de María Eugenia Vidal y se retomaron. Hay que hacer vivienda, y tenés un problema enorme, que es que la provincia está poniendo muchos recursos para vivienda, pero también es difícil a veces, sobre todo en la zona del conurbano, la cuestión de los terrenos disponibles. Es decir, a veces lo que te pasa es que no tenés, no es que no querés hacer vivienda, sino que a veces no es tan fácil ver dónde hacerla. Tenés, ni que hablar que tenés un déficit enorme de infraestructura escolar. Yo me acuerdo cuando llegamos en 2019, no es que tenías un déficit de infraestructura, o sea, sabías que tenías un déficit de infraestructura escolar, pero no sabías bien cuál, dónde, cómo. Lo único que había era algún laburo que había hecho la gente de SUTEBA, justamente, que tenía algún indicio
de por dónde empezar. Pero hubo que hacer todo un relevamiento de dónde se necesitaban aulas, de dónde se necesitaban escuelas enteras, de dónde había escuelas compartiendo por ahí un edificio, o cursos compartiendo un aula. Bueno, en salud la pandemia medio que te forzó a hacer un montón de cosas, pero la verdad es que tu programa por ahí no era tanto tratar, no sé, aumentar tanto las terapias, sino la idea de la salud o la idea que tiene el gobierno de la provincia en salud es que vos tenés que invertir mucho en atención primaria, digamos, en lo que es prevención y en el primer contacto con el paciente para evitar que haya enfermedades crónicas que después deriven en cosas que son mucho más difíciles de tratar para el paciente y también en términos de costo para el Estado. Entonces ahora en esta segunda etapa, pasada la pandemia, se inauguraron un montón de CAPS, que son los centros de atención primaria. No sé, la provincia gastaba un montón de plata en alquileres que son muy difíciles porque los organismos de control de la provincia, que controlan los gastos de la provincia, tienen exigencias que a veces con un país inflacionario como el nuestro se hace difícil. Yo que era como ministra y me volvía loca cada vez que yo me vencía un alquiler de una regional, porque renovarlo era muy complejo, porque no podíamos hacer un contrato que se actualizara. Entonces empezaron a construir casas de la provincia para salir de ese quilombo de los alquileres y poder en un solo lugar centralizar todos los trámites de la provincia. Bueno, ni que hablar las rutas provinciales, hay que pensar la cuestión productiva, pero también hay que pensar la cuestión urbana, la cuestión turística. Se invirtió mucho. Bueno, si van a la costa van a ver que hay cosas que antes no eran doble vía y ahora son doble vía, pero también hay que pensar en la cuestión productiva, en la Presidente Perón, que lamentablemente está de nuevo trabada por inacción del gobierno nacional. Bueno, no sé, hay pero infinito que hacer, por eso es que uno ve, no sé, las redes de gobernador y siempre está haciendo cosas y uno dice, che, pero falta 1000, y sí, falta 1000. Sí, la verdad que sí, pero porque es tanto lo que hay que hacer que no sé, no va a alcanzar 2 mandatos. Pero bueno, algo había que empezar a hacer y me parece que nada, eso, no, yo invito a todos, si no lo siguen en el TikTok, que además es bastante divertido, o en las redes, que sigan, porque todos los días se hace algo, es increíble. Y tiene que ver con esto, con que realmente las necesidades son muchas. Si no se resuelve el problema estructural de la provincia de los recursos, no sé si se va a llegar a hacer todo lo que hay que hacerse alguna vez, pero por lo menos los recursos que están se utilizan para eso. Mara, las próximas elecciones son en octubre, pero las campañas electorales se planifican con bastante tiempo antes. ¿Qué proyecciones hay para 2027? No, todavía. Cuando uno está sí se proyectan ahí, pero cuando uno está en gestión, nada, la verdad que la campaña te lleva mucha energía, pero la gestión te lleva mucho más. Entonces, y además, un poco la idea, me parece, del gobernador es pase lo que pase, sea candidato quien sea, es que la gestión en la provincia de Buenos Aires sea como un poco la campaña. Es decir, qué es lo que hizo para esta elección que bastante bien fue. Obviamente hubo otros factores, ¿no? Que la chocada que está haciendo Milei con la economía real, obviamente tuvo su correlato, pero también es cierto que la gente que acompañaba al peronismo la siguió acompañando, y que el que no acompañaba, bueno, algunos acompañaron, otros por lo menos dijeron, bueno, no importa, no voto a nadie. O sea, no hubo ese voto como contrera porque hay como una cierta sensación, me parece, de que se hacen cosas, y bueno, y eso es un poco la gestión. Entonces la campaña para el 2017, por lo menos lo que va a aportar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el partido político que lidera el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, bueno, si podemos hacer esto en Buenos Aires, que encima es una provincia que tiene pocos recursos, que encima tiene muchísimas dificultades, si podemos estar haciendo algunas cosas y ordenando algunas cosas, bueno, imagínate, digamos, cómo sería si podemos retomar un poco la economía del país y ponerla al servicio del crecimiento nuevamente, y al Estado al servicio del crecimiento nuevamente. Un poco de eso va a estar la campaña. Claro, ¿y cómo venís viendo la interna peronista? Y mira, la verdad es que se mostró en la última elección que la unidad era importante, todos tuvieron que ceder, y esperemos llegar con más acuerdos programáticos y poder
enfocarnos en eso y en aquello que nos une a todo el peronismo contra Milei para 2027. Porque, bueno, nada, destaco que quizás había mucha tensión, pero que se pudo lograr una unidad respetable que finalmente terminó rindiendo su fruto. Mara, hay una cuestión política, y esta te prometo que es la última, que a nosotros, o por lo menos nos viene llamando un poco la atención, que está referida a los liderazgos, ¿no? De cómo se va cambiando ese liderazgo, porque vamos a hacer futurología, que no está bueno, pero que a los periodistas no nos gusta hacer futurología, pero supongamos que Axel efectivamente se candidatea y tiene que dejar la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién es el reemplazo de Axel? Eso lo tiene que decir la gente, no yo. Pero bueno, hay un montón. La verdad que en nuestro partido, para eso me parece, hay un montón de gente capacitada y de ver a cada uno mostrar en estos 2 años en la cancha y frente primero al electorado peronista y después a todo el electorado que tiene para ofrecer a la provincia, pero eso lo va a decir la gente, pero me parece que hay muy buenos candidatos y candidatas para 2027. Lo que me parece, o lo que yo espero como anhelo más, si querés, desde lo personal, es que quien venga siga este legado, siga esta idea de no parar de hacer cosas, de tener como horizontes y algunas ideas claves, no sé, en salud esto, bueno, le voy a poner foco en la atención primaria, en educación esto, bueno, voy a discutir mucho todas las reformas que haya que hacer, voy a poner, no sé, equipos pedagógicos, voy a fortalecer la salud mental, en infraestructura, bueno, tengo que hacer un poco de todo porque hay mucha demanda en todos lados, pero no voy a dejar de mirar lo productivo, no voy a dejar de mirar la vivienda. En trabajo, seguir teniendo un ministerio, que salga frente a los conflictos, ahora todavía más porque, bueno, el Ministerio Nacional, bien, gracias, ya ni es ministerio. Entonces, como mi anhelo personal es que sea quien sea, siga un poco este legado y mejore lo que haya que mejorar, que por supuesto siempre hay cosas para mejorar. Mara, te agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto quedamos a disposición para cualquier novedad que nos quieran comentar. Dale, muchas gracias. Mara Ruiz Malek, licenciada en Economía, fue ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y directora de Recursos de la Seguridad Social en AFIP. Actualmente trabaja en la unidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.